acomodar tan cerca pero tan lejos. Y la iglesia dormida. Los que estuvieron en la vigilia del programa esta semana, creo que pueden decir conmigo que fue una tremenda bendición. ¿Cierto que sí? Animo a todos los otros para que no se pierdan todo esto que se hace para la gloria de Dios y para beneficio de ustedes y de cada uno de nosotros. Amén. Los invito entonces a leer Romanos capítulo 13, versos 7 en adelante. Romanos 13, versos 7 al 14. Les leo en el nombre de Jesús. Ahí sentaditos pueden estar. Romanos 7, 13, del verso 7 al 14. Recordando, hermanos, mañana a las 7:30 es para todos los que tienen esposa, esposo o están viviendo así, pronto se animan y se casan, pueden venir. Así no vayan a ir al retiro, vengan. Y si hay alguien con propósito de casarse, venga. Amén. Verso 7. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas sentencias se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor sea sin fingimiento. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras infructuosas de las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Bueno, pensando, hermano, en lo que son el matrimonio y la relación de pareja, y que esto es un programa familiar, yo estoy convencido, he estado mirando que uno de los más grandes problemas que ha ido tomando fuerza en las personas y esposos y esposas es la ausencia de Dios en la vida de ellos o de nosotros. Si está la ausencia de Dios en la vida de nosotros, hermano, Él es el único, el Espíritu de Dios es el único que puede controlar en usted y en mí esas cosas que para usted son difíciles. Dígame, ¿cómo controlar una ira bien tremenda? ¿Cómo controlar un impulso pecaminoso? Una obra carnal. La única manera es a través del Espíritu de Dios en nuestra vida. Entonces uno encuentra una cantidad de personas, de esposos y esposas, que los ve juntos, pero están lejos. Están junticos, pero están distanciados. Y uno observa, y hay gente que lo busca a uno, le pide consejo, y uno aporta de algunas. Pero mientras la persona no ponga de parte de él en relación con Dios para solucionar y mejorar esa relación, si no pone, no va a funcionar. Entonces, por eso pasa que usted escucha, hay gente que hace terapias, hace todo y termina de todas maneras porque hay cosas en su vida y en mi vida que solamente, o sea, que tienen que ver con el pasado, por eso la actitud suya en el presente, cómo fue su niñez. Pero lo que yo sí estoy convencido es que cuando alguien
entrega su vida al Señor Jesús y permite que el Espíritu Santo obre en uno, hermano, esas heridas se sanan. Hermano, el rencor, todas las inseguridades, todo eso de los celos, todo eso se quita. Y uno ya recuerda, pero no hace daño. Y las inseguridades y complejos, eso siempre se van dando en la vida. Entonces se va creando distancias. Por ejemplo, hay esposos, como le digo, usted los ve junticos. A veces yo cuando miro muchos que, ay, que mi amor aquí, que tal, que por las redes, que este es el amor de mi vida, que tal. Yo digo, eso tan bonito sí será cierto. A veces yo lo digo, lo presento. Porque a veces muchas personas lo hacen es como por inseguridad. Amor, usted no me sube, no me pone, es que quién sabe qué. Y entonces ella lo pone como, aquí lo tengo asegurado, este es mío, o ella, o él, esta es mía. Y yo pienso que eso se vuelve, y las personas, muchos se vuelven es a lo que los demás digan. Y entonces parecen que están muy juntos, pero están distantes, tan cerca, pero tan lejos. Oye, impresionante que durmiendo en la misma cama estén cerca, pero están lejos. Pero a veces eso se da porque no hay comunicación. Entonces los hombres tienen una cantidad de complejos y las mujeres también. Entonces los hombres tienen complejos y ellas tienen los de ellos, los de ellas. Entonces el hombre, por ejemplo, no la abraza, no le habla y se acuesta a roncar, que es lo más normal de nosotros los hombres. Y resulta que ella comienza a pensar y decir, este ya no me desea, este no me quiere, es quién sabe en qué está pensando. Pero él se acuesta quieto porque piensa que ya no la satisface a ella, que ella no, o sea, que él no es la medida de hombre, que dejó de ser la medida de hombre para ella. Entonces él guarda silencio y como él siente que no da la medida de hombre para ella, entonces él prefiere quedarse quieto. Y mientras ella piensa que él no la quiere ni la desea, él está. Y se va y no se conversa eso. Entonces están juntos, pero están distantes. Cerca, pero lejos. Entonces comienzan a haber preguntas como esta. De ella hacia él y de él hacia ella. Amor, ¿usted cómo me ve? ¿Cierto que así se pregunta? ¿Cómo me ve? O él le pregunta a ella, oiga, ¿usted por qué no me llama? ¿O usted por qué ya casi no me habla? Porque era la que más hablaba. Y comienzan a ver esas preguntitas que a esas son las que hay que ponerle cuidado. Entonces, antes de que ella le pregunte, haga la forma de usted decirle cómo la ve. Y antes de que él le pregunte y le diga qué quiere, qué comida quiere, dígale, te voy a hacer esto que me gusta. Y viene lo otro, el apoyo. Tan cerca pero tan lejos. Y es que en relación de pareja hay muchas parejas que están ahí, son apariencia, pero no se apoyan las unos a los otros. O sea, no hay un respaldo. Y hay una frase como esta: lo de ella es mío y lo mío es mío. O al contrario, ella dice, lo de él es mío y lo mío es mío sola. ¿Se escucha o no se escucha eso? Exactamente, o se dice que es de los dos y están juntos pero están lejos, tan cerca pero tan lejos. Y ahí lo tremendo es esto, que en esta época donde está todo lo que es la relación de parejas y sostener una familia, en mi formación está que, y hasta ahora lo he sostenido, que yo respondo por la casa, por todo. Hasta ahora esa es mi formación.
yo respondo. Ella compra algo y de bolsillo de ella para la casa y yo, ¿cuánto le debo? Y yo se lo repongo. Porque ese es mi principio y hasta ahora Dios me ha dado. Pero en muchos de ustedes no les da. Porque tienen que pagar arriendo, porque entonces ahí viene el equilibrio. Porque ¿cómo es posible que usted sepa, hermana, que él no le alcanza y usted, venga pues papito? Pues sería injusto que ella me dijera que a mí no me alcanza y venga, venga. No, es que usted es el que responde. Y no, o sea, sabiendo que estoy del cuello. O que usted sabe que porque él tiene dinero usted saque y venga para acá despilfarre. Eso distancia. O que también usted como esposo tenga y ella tenga una necesidad y usted no le dé. Si se den cuenta los dos extremos, todo debe ser equilibrado, porque si ella está en la casa, trabaja en la casa, pero ojalá que trabaje en la casa, no que se... Porque ya hay unas, por ejemplo, no, yo respondo, pero una mujer pegada en un celular todo el día. ¿Qué es lo que más ven? Y si se ponen a mirar esas historias esas historias que muestran de, ¿cómo se llama? De estos coreanos que siempre terminan en tragedia. Esos son, oiga, eso tiene una adición. Yo he escuchado a mucha dama con esas cosas. Entonces imagine un hombre trabajando todo el tiempo y una mujer despilfarrando y todo y tal en la casa y haciendo muy triste. Entonces hay que equilibrar. Entonces todos esos detallitos los vamos a terminar de hablar mañana en todas las parejas. ¿Vale? Pensando entonces en eso, porque yo creo que uno lo que vive en la casa y lo que lo refleja de alguna manera. De alguna manera usted lo refleja en alguna parte. Y entonces aquí habla de que no probamos para los deseos de la carne, que despertemos. Y entonces está hablando, pensando en lo que es estar dormido. Y quise titular entonces La iglesia dormida. Y aquí tengo un apuntecito. Dormir implica que la persona puede despertar y recuperar la conciencia. Ese es. Mientras que la muerte es un estado permanente del cual no hay retorno. Entonces, cuando se habla de que dormir es un estado donde hay la posibilidad de recuperar la conciencia, quiere decir de que cuando usted está dormido, está inconsciente. Dormido es estar inconsciente, o sea, se está como muerto, pero está vivo. Por eso usted no se da cuenta, usted se duerme bien y cuando usted abre los ojos ya amaneció, cuando usted duerme bien. ¿Cierto que sí? Ahora, estaba mirando lo que el Señor o lo que puede suceder mientras una persona duerme. Hay algunos, cierto, puede suceder muchas cosas. No, pero me acordé y le da risa. ¿Qué le pasó a usted mientras dormía? ¿Qué le pasó a usted mientras dormía? No, decía, ¿lo puedo decir? Bueno, no, estaba hablando, saben que al hermano Camilo y a la esposa, ellos se les hurtaron el carro hace poquito, al hermano Gerson y a la esposa también le hurtaron la moto también hace unos días. Pero yo fui a visitarlos a ellos, a hablar, por acompañarlos en ese. Entonces decía la hermana Lady, decía estas palabras. Decía, yo me acosté a la 1. Dijo estas palabras, yo me acosté a la 1 y el robo fue como a las 2 y pedazo. Dijo, ¿por qué no me quedé despierta? O sea, si hubiera estado despierta, se hubiera dado cuenta o hubiera, quién sabe qué reacción hubiera tomado. Pero mire lo que puede pasar mientras uno duerme. Entonces, mientras uno duerme, tengo aquí, y también ustedes estaban dormidos, ¿cierto? Porque si hubiéramos estado despiertos, seguro que el escándalo es muy violento.
Entonces miren la importancia de estar despierto. La importancia de no dormirnos. Entonces, pensando en eso de la iglesia dormida, ejemplo, miren hermanos, Saúl iba persiguiendo a David. Eso está en el primer libro de Samuel, capítulo 26, versos 7 y 9. A uno dormido lo pueden matar. Saúl persiguiendo a David, Saúl con su ejército en cierta distancia, David huyendo, y Saúl se queda dormido, con su espada, con su lanza, con todo ahí. Y entonces David va a hacer como que una necesidad, no sé qué va a hacer, y se va, y cuando encuentra ahí lo tenía dormido. Y uno de los generales de David le dice, matémoslo. Y yo, no, yo no voy a tocar al ungido. Pero le cortó un pedacito, le cogió la lanza y se la quitó y le cortó un pedacito de la capa. Y al otro día le dijo, mire señor, ¿usted por qué me persigue a mí si lo había podido matar? O sea, porque David no lo quiso matar, pero lo había podido matar ahí dormido. O sea, que usted y yo dormidos podemos perder la vida. Alguien nos puede hacer daño y ni cuenta darnos ni cuenta. Si traemos eso a nuestra vida espiritual, entonces yo he visualizado así, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es un organismo vivo. Pero pienso yo que en el sentido espiritual, hablándolo como individuo, muchos de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo como individuo, puede ser que estemos dormidos. Puede ser que no estemos conscientes. Aunque estemos despiertos físicamente, nos movamos y todo, estamos inconscientes de muchas cosas. Vea, ahora hay un sueño que es normal, el sueño que debemos de tener para dormir, para descansar, reposar. Pero también hay sueños inducidos. Cuando a mí me hicieron la cirugía de este oído, me pusieron anestesia general. Y eso duró como una hora larguita o más la cirugía. Y la muchacha me dijo, piensa en algo que más le gusta. Y me puso aquí. Y yo no alcancé a terminar el pensamiento. En serio, de una me fui. Cuando desperté, estaba así todo turumbeto. Ya me habían hecho todo. Y resulta que dormido parece ser que me entubaron. Entonces yo llegué y con anestesia y comí y tragué, pero como estaba anestesiado, todavía estaba dormido este pedazo por acá, donde metieron, me lastimé. Ay, el dolor tan violento después, porque como estaba anestesiado, dormido, toda esa parte no sentía. Entonces, ese tipo de sueños, ese tipo de situaciones en nuestro cuerpo hace que perdamos la sensibilidad. Y si perdemos la sensibilidad, podemos hacernos tanto daño y no nos damos cuenta. Y somos la iglesia de Dios. Por eso yo creo que hay que despertar del sueño, porque aquí mismo lo dice. Conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, es importante. Y esto de la oración, de vigilias, de ayuno, es porque creo que Dios quiere que estemos en esa actividad. Yo hablaba yo en este ahora rato, o en estos días, de los cristianos inconversos. ¿Y qué es un cristiano inconverso? Inconverso entre nuestro lenguaje cristiano se define que es la persona que nació en su religión, que tiene su religión, pero que no tiene la libertad para cantarle a Dios, no tiene la libertad, no saben orar porque se les enseñó fue unas oraciones y no saben orar. Usted los ve que llegan y no quisieran, pero no se arrodillan porque les da pena o por algo, no saben cantar. Y usted encuentra algunos que es uno cantando y ellos así, pero es lo más natural de una persona conversa.
porque es algo desconocido, que no se ha experimentado. Entonces, ¿uno qué hace? Enseñarle. Entonces uno comienza a ver que a medida que Dios va orando en la vida de esa persona, comenzando a tener vida. Por eso dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en nuestro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Él, que es rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, nos salvó por gracia. Entonces comenzamos a mirar y comienza a ver esa vida. Y ya ese inconverso comienza, ya lo ve uno cantando, se aprende las canciones, ya lo ve uno arrodillado, ya lo ve uno en la actividad, ya lo ve uno orando. ¿Por qué? Porque entró en el ambiente, y así no se sepa los coros, ellos se gozan. Pero volteemos al otro lado. Cristianos inconversos que ya conociendo, habiendo experimentado, y resulta que uno ve muchos que ya no cantan, no oran. Usted los ve por allá como si no fuera con ellos. Entonces a eso me refiero yo de cristianos inconversos. Quiere decir de que ese cristiano, ese miembro de ese cuerpo que es iglesia, se le aplicó una anestesia y se adormeció. Está dormido ese miembro del cuerpo. Usted y yo, dormido. Entonces estamos inconscientes. Y por eso pasan cosas tan especiales en el culto. Uno ve a los otros adorando, cantando, en actividad, y uno como con rabiecita y como dice, esto no me gusta. Y imagínese un cristiano diciendo que no le gusta orar. Un cristiano diciendo que no le gusta cantar. Un cristiano que se incomode porque se le anime a que no peque. Quiere decir de que se debe despertar. Lo que puede suceder mientras una persona duerme. O también se puede matar él solito. Eutico estaba en culto, escuchando a uno de los mejores predicadores de la época. Yo por eso tengo mi consuelo. Y pues claro que ahí me ha ido mejor, porque a Pablo se le durmió uno, a mí se me duermen muchos. Pero Eutico se durmió. Y mírenlo el peligro cuando uno se duerme. ¿Se puede? Hermano, el sueño es tan tremendo, dormirse es tan peligroso, de acuerdo en la posición y el momento. Porque dormir para descansar es muy especial, es lo normal que se debe y Dios lo manda. Eso está dentro de nuestro ser, nuestra humanidad. Pero lo que le decía el muchacho, ahora 8 días de fervor, todo el domingo en fervor, se montó en la moto amanecido y en un dormir de segundos, ¡pum!, se salió y se mató el muchacho. Entonces mire el peligro de uno dormirse. Eutico, oyendo la palabra, hasta medianoche nomás, hasta ahí se durmió y ¡pum! Hermano, ¿sabías de caerse de un tercer piso? Los pisos de ese entonces no eran estos pisos, eran pisos altos. Eso lo hacían o sea que tercer piso en ese entonces era como 5 pisos en esta época, porque eso lo hacían alto para buena ventilación. Se mató. Menos mal, Pablo estaba ungido, oró por él y lo resucitó. Yo sí quisiera en esta hora, de pronto yo no resucito a nadie, pero aquí está el que resucitó a Eutico. Y si hay alguien que se siente que ha muerto espiritualmente porque quedó dormido, él puede levantarlo, puede darle nueva vida, porque el Espíritu de Dios es vida. El apóstol Pablo, capítulo 14 de los Hechos. Pensaron que estaba muerto, pero estaba dormido. Le dieron piedra venteada, dice, y lo sacaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Menos mal. Pero dice la palabra de Dios que lo rodearon. Los hermanos lo rodearon
porque pensaron que estaba muerto. Lo rodearon y oraron por él. Y Pablo entonces, después de sentirse rodeado por sus hermanos y oraron por él, dijo: estoy vivo. Y el vivo, él no se quedó dormido, se levantó y se fue a predicar el evangelio, llevarle la palabra por las ciudades de alrededor. Mire lo que pasa cuando alguien es rodeado. Por eso, hermano, oremos por los que no pudieron y no quisieron estar en la vigilia, porque una de las actividades de un cristiano, de la iglesia, que muestre que estamos despiertos, es una iglesia que ora, es una iglesia que ayuna, es una iglesia que vive en santidad, es una iglesia que ora por los hermanos, es una iglesia que extiende la mano, es una iglesia que no está por ahí en rencillas y peleas, es una iglesia que está dispuesta a darle la mano y ayudar al necesitado. Es una iglesia que siente dolor por el prójimo. Es una iglesia que cuando Dios habla, es una persona que siente que es con él, porque un dormido no siente, no oye. Cuando uno está bien dormido. Por ejemplo, yo duermo espectacularmente. Despierto esta semana y me dice mi esposa: amor, qué truenos tan duros. Y yo: ¿cuándo tronó mi amor? Mi amor, tronó durísimo. Y yo: ve, yo no me, porque yo duermo. Hay unos que tienen un sueño muy livianito, dicen por ahí. El mío es pesado. Luego fue el viernes, que pusieron una fiesta aquí. Y eso sonaron tarros y todo. Y yo me dice mi esposa: amor, ¿ya está durmiendo? Y yo: sí, ya, es que yo me acosté a dormir. Y después por la madrugada me dijo: amor, ¿y hasta qué hora? Y dije: no, lo apagaron ahorita. Y yo dormido todo el tiempo. Entonces, cuando uno está bien dormido, uno no oye, no ve, no entiende, está inconsciente. No es consciente de lo que pasa. Y parece que nosotros llegamos a un estado de inconsciencia. Me preocupa eso, hermano, porque estamos en un momento es bonito, pero peligroso. Ahora, si estamos dormidos, el enemigo aprovecha para hacer de las suyas. Oiga, eso es tremendo. La parábola de la cizaña. Mateo capítulo 13, verso 24 al 30. Sembraron trigo y el Señor con ellos, y cuando el Señor les dice: oiga, Señor, cuando comenzaron a mirar y oiga, Señor, nosotros no sembramos pues solo trigo. ¿De dónde apareció la cizaña, Señor? Y uno, es que hay cizaña. Y la cizaña se conoce, ya saben usted cómo conoce la cizaña, ¿no? Lo que pasa es que la cizaña es idéntica al trigo, pero la cizaña no tiene, es mero bagazo, digámoslo así. El trigo tiene trigo. Entonces, cuando llega a la cosecha, ya a la madurez, como tiene trigo, entonces el trigo se dobla por el peso. Pero la cizaña, como es mero bagazo, ella se queda enguida. Eso sí es una cosa, hermano. Usted quiere conocer más o menos quién tiene un poquito, a quién el enemigo le sembró cizaña mientras se ha dormido. El que es orgulloso. Ese que no reconoce que se equivocó. Pilas que el enemigo le metió cizañita. Usted y yo, cuando llegamos a ese nivel, somos cizañita. Ese que no acepta que nadie lo guíe. Porque la cizaña es erguida, no se baja. Entonces por eso se conoce. Entonces ellos comenzaron a mirar y claro, todo el trigo ahí, cuando la cizaña dijo: Señor, ¿cuándo la sembramos? ¿En qué momento? Entonces él explica, le dice: lo que pasa es que mientras la sembraban, el que la sembró, mientras los sembradores se quedaron dormidos, el hombre malo vino y sembró cizaña sin darse cuenta. Qué importante, iglesia, estar despiertos para que el enemigo, mientras usted duerme espiritualmente,
¿Cómo dormimos espiritualmente? Entretenidos en tantas cosas, en las redes, entretenido en aquello que no edifica para nada, que entretiene pero no edifica. Y ¿sabe qué es lo tremendo ahora, iglesia? Que muchos de nosotros, los pastores, junto con los equipos de trabajo y directivas, estamos buscando cómo entretener a la gente. Pero la iglesia, el Señor no quiere gente entretenida. El Señor quiere gente llena del Espíritu Santo. Una iglesia despierta. El mundo tiene la gente entretenida, entenerecida. Aleluya. Las vírgenes se durmieron. Capítulo 25 de Mateo. Ellas se durmieron. Pero habían 5 prudentes que, aunque estaban dormidas, estaban llenas de aceite. Es decir, usted y yo dormimos físicamente, pero el que está lleno del Espíritu Santo no lo toma el enemigo de sorpresa, porque siempre hay una luz que lo alumbra. Esta palabra gloriosa que siempre le ilumina el camino, le indica qué hacer, cómo hacer. Todo lo contrario, el que se duerme se sale del camino y se estrella. Y nos estrellamos en decisiones amorosas, nos estrellamos en decisiones económicas, nos estrellamos en decisiones de trabajo, nos estrellamos en cosas. ¿Por qué? Porque estamos dormidos. Aleluya. Este sí que me dejó a mí pensativo, hermano. Una mujer llamada Jael. Qué mujer tan peligrosa. Jueces capítulo 4. Jael, oiga, qué mujer tan peligrosa. Un estratega militar violento, un guerrero llamado Sisara. Jueces capítulo 4, lean la historia. Dios le da la victoria a Débora, a una jueza. Pero ahí está el duro del ejército del enemigo, tal Sisara. Pero Dios le dio la victoria y Sisara se vuela. Se va porque Dios le dio la victoria comandando una mujer, Débora. Y él se va huyendo y lo recibe una mujer llamada Jael en otra provincia. Él llega y dice, cansado y cargado de sueño. Léalo porque le estoy avanzando, porque quiero terminarlo el tema hoy. Cansado, dice, fatigado y cansado y cargado de sueño. Ella le dice, entre, lo manda a entrar. Y él le dice, si alguien viene a buscarme, diga que yo no estoy. Y dice que lo cubrió, lo envolvió en una sábana. ¿Y sabe qué hizo esta mujer? Lo agarró dormido. Man, dice que cogió una estaca. Hermano, es para tener una mente muy furia y una mujer violenta. Y dice que con un mazo, algo así, hermano. El man vio que estaba dormido así contra el piso, porque dice que lo clavó contra la tierra. Dormido, le puso la estaca aquí y le dio con el mazo y le traspasó la sien con una estaca. Lo cogió y pa, lo mató dormido. Cuando vinieron por él, no, ya aquí lo tengo asegurado ya. Hombre, una mujer violenta. Todas las veces que Sansón fue, hasta que llegó a ser peluqueado, estaba dormido. Hasta que lo peluquearon. Hasta que lo mutilaron. Las cuerdas, y se echó a dormir, despertó y la rompió. La estaca clavada con la cadena, se echó a dormir, despertó y la rompió. Pero después de que lo mutilaron, le sacaron los ojos, perdió la visión, perdió la libertad. Despierta, hermano, del sueño espiritual que está.
despiértate tú que duermes, levántate. Efesios capítulo 5. Efesios 5. Porque dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos. Mientras usted y yo estemos llenos del Espíritu Santo, jamás será un miembro de la iglesia que esté dormido espiritualmente. Percibe, estará consciente que cuando Dios le habla dice: eso es para mí, eso es para mí. Entonces uno dice: gloria a Dios. Y que si le da duro, llega el ton, duele, y duele, es que estoy consciente. No es que cuando uno lo anestesia no siente dolor, por eso lo anestesian. ¿Sabía que usted y yo no hubiéramos de llegar anestesiados para oír la palabra? Porque si no nos duele y no nos produce nada, póngale cuidado a la vuelta. Póngale cuidado. Y pensando en eso, el libro de los Cantares es muy bonito, ¿cierto que sí? En el capítulo 5 del Cantar de los Cantares, usted y yo vamos a mirar cómo. Yo estaba pensando en esto, la forma de uno despertar. Yo los conté hace unos días, hace tiempo. Como saben, yo les he dicho que yo duermo toda la vida, he dormido bien, toda mi vida. Y les he dicho que yo voy cansado en el carro y paro y voy a dormirme 10 minutos. Yo cierro los ojos, bloqueo mi cerebro y me duermo. Llego a la casa y pronto volteando todo el día, que volteo y tal, y amor, voy a dormir media hora. Bloqueo mi cerebro y ¡pum! Inmediatamente me duermo media hora o hasta más si ella no me llama. Y entonces tenía yo unos 12 o 13 años, como entre los 10, 11, 12, 13 años, 11, sí, más o menos. Yo siempre trabajé de niño mucho. Entonces yo he tenido algunas veces que yo dormido, me llaman y yo contesto, pero estoy dormido. ¿Usted ha hecho el ejercicio? Ya casi no, ¿cierto que no, amor? Pues no me he llamado, pero sí me he llamado de pronto. ¿Quién le habré contestado yo? Por Dios bendito, a ella de pronto me ha llamado dormido. Lo cierto es que en ese tiempo me pasaba eso, como al que dormido es sonámbulo. Yo contestaba. Entonces imagínense, yo muchacho, sí, como 11 años, 11, 12 años, me levantaba a trabajar. En ese entonces estaba trabajando, trabajaba bastante. Me hacían levantar a las 5 de la mañana, a organizarme, desayunar a las 6 y pedacitos, 7, estar listo, bañado, cuadernos para la escuela, con una caneca llena de chocolate y un lichigo lleno de arepas con carnes. 5, 6, 10 trabajadores, con eso llevarle al desayuno, dejarles el desayuno a los trabajadores 7:30, seguir para la escuela media hora más, un recorrido de 1 hora más o menos por unos filos abajo, dejaba el desayuno y me iba a estudiar para entrar a las 8. Como tenía que ir por el almuerzo, ya sabía, y me dejaban estudiando hasta las 10. Era un acuerdo que había. Dejaban ir el niño a las 10, corra 1 hora hacia arriba para llegar a las 11. Comas el almuerzo rápido, coja una caneca con sancocho y llévele el almuerzo a los 10 trabajadores, déjeselos a ellos y llegue para entrar a la 1 y pedazo o 2 a seguir estudiando. Terminaba a las 4, coja otra vez el camino otra vez de 1 hora, vaya, traiga leña y acuéstese a dormir. Entonces, claro, uno se cansa.
Entonces, como he sido tan bueno para dormir, entonces yo me acostaba a descansar. Ese día me acosté como a las 6, 5:30 o 6. Estaba así y había una nube. Y comenzó a tronar, pero con a mí ni los truenos ni nada y más cansado, me eché a dormir. Y resulta que según eso mi madre me dijo, negro. Y yo le contesté, sí mamá, pero estaba dormido. Levántese y éntreme la leña porque va a caer un aguacero y si me deja mojar la leña le doy una pela bien violenta. Y yo le dije, bueno señora, pero yo estaba dormido. Se prende ese aguacero, hermano, y se mojó la leña. Entonces mi madre se levantó, fue y cogió un tizón del fogón y me levantó. Cuando yo sentí el despertar fue con un tizonazo, pero violento. Un despertar no muy agradable. No muy agradable ese despertar. Ese es un despertar que no fue muy bueno. Pero usted no ha visto los que son enamorados y duermen junticos y todo, que ella está bien dormidita así, y él va y le dice, y la acaricia y dice, amor, te tengo el desayuno, te amo. Y ella hace, ¿sí? ¿Sí? O al contrario. Sí, hijo, papi, negro, despierte. Ella me ha podido llamar así, pero como tenía rabia, pensó que yo le había desobedecido. Y yo me puse a pensar, recordando eso, ¿qué tal que Dios me despertara así? ¿Qué tal que Dios, y algunos hemos tenido unos despertares, no físicamente así, pero eso que a usted algunas veces le ha pasado así, que usted dice, pero esta tragedia, ¿por qué? Es una forma de Dios despertarlo. Pero a veces estamos tan inconscientes que seguimos dormidos. Créame lo que a veces pasa. Y usted dirá, pero ¿por qué esta tragedia? ¿Por qué me fue mal en ese negocio? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Si está vivo es porque todavía Dios dice, te estoy despertando. Y entonces Cantar de los Cantares del capítulo 5, el verso 2 dice así. Ya sacaron una canción muy bonita. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Y aún aunque dormía y el corazón velaba, mire lo que ella hizo. Es la voz de mi amado que me llama. Y mire lo que le dice el amado. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío. Mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la manecilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra, mira, mis dedos mirra, que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé ¿y qué? Y no respondió. Que Él no se canse de llamarnos para que despertemos y actuemos rápido. Yo creo que usted la ha cogido clara, si está consciente. El hijo perdido, el hijo pródigo, estaba dormido porque estaba en un estado de inconsciencia. Hasta que volvió a ser consciente y yo, wow, lo que he perdido. Hermano, usted y yo a veces no somos conscientes de todas las bendiciones, de los favores, de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios. Y vivimos mirando otras cosas, entretenidos en otras cosas. Pero hermano, por favor, despierte. Yo sí decía, ¿verdad, hermano? Ahora qué triste que uno tenga que hacer tanta cosa para entretener a la gente. Entretener el mundo y el mundo va a pique con corrupción, con maldad.
Pero necesitamos una juventud, una iglesia que marque la diferencia, una iglesia con espíritu vivo. Donde lleguen los enfermos y se sanen, donde lleguen los que están drogaditos y encuentren libertad, donde los hogares no sigan siendo buscando divorcio, sino más bien restaurándose, donde los jóvenes se arrepientan, donde haya manifestación del Espíritu Santo, donde haya consagración, donde no necesitemos que nos entretengan. Que el que llegue encuentre humanamente normal, con defectos, pero que encuentre amor, que es lo que en el mundo no hay. Una iglesia que no esté ahí, enclenca ahí, cayendo y levantando. No, porque la iglesia de Dios es santa. La iglesia de Dios tiene el Espíritu Santo y debemos ser conscientes de ello. Ve, hermanos, yo he tenido unas experiencias con Dios y a mí me pueden decir los científicos y me pueden decir lo que quieran, pero lo que yo he vivido con Dios, eso me pongan lo que quieran. Hermano, voy en el carro a una campaña evangelística, me llevo unos cantantes en Boyacá y tal, me prestaron un sprint verde con un escapulario colgado ahí. Ahí lo dejé porque pues era un carro prestado y problema. Unos cantantes, unos músicos, un pastor y un diácono. Pastor, cantante, bueno, están ahí. Y entonces eran varios carros, había otro carro con otra gente y subimos a un pueblito llamado Cuitiba. En Boyacá está Isa y luego Cuitiba, un pueblo chiquitico. Fuimos a darle una serenata a una familia, ahí de día. Y llegamos ahí, entonces le dije cogí el carro. Yo siempre he sido charlo, siempre hablo y tal, porque ese es mi ser y más con Cristo, más contento vivo. ¿Sí? Esa es otra cosa, que un poco de cristianos quieren aburridos por todo. Y entonces se salió y entonces yo cogí el carro y otros se montaron y salieron adelante y en el carro montó un pastor aquí, iba otro pastor allá y los dos cantantes, bueno. Y yo llegué ahí y me da a mí por decirle al que se montó, dije, viejo, sentate bien allá arrinconadito porque es que aquí en el medio va Jesús. Y claro, pues como yo siempre hablo sonriendo, él me pensó que yo estaba charlando. Entonces me mira, yo le sonrío y dije, no, es en serio. Hombre, me hizo caso, entonces se acomodó bien al otro lado. Como es. Arrancamos, me había andado como de aquí a la calle y venía un camión. Entonces yo rincono el carro y pasa el camión. Cuando pasa el camión, yo miro al pastor que estaba de lado y él se queda mirándome y yo mirándolo a él. Y hermano, se sintió literalmente la presencia de Jesús ahí sentado. Yo escuchaba a los niños que decía ahorita la niña que buscando el patico y que el espíritu van con los ojos tapados. Hermano, él es real. Entonces comienza y hermano, ahí. Y yo le dije, hermano, espere un momentico, que aquí está Jesús. Entonces cuando digo que aquí está Jesús, los de atrás los miro. Uno de ellos no había hablado, no había recibido el Espíritu Santo, comenzó a hablar, no estábamos cantando, no estábamos haciendo un culto, nada, comenzó a hablar en lenguas, hermano, y se siente la presencia de Dios ahí, Jesús ahí. Yo arranqué en el carro y cuenta el otro y dice, Nelson, yo no sé cómo manejaba usted con los ojos cerrados. Le digo, no, es que yo parece que los tengo cerrados, pero yo los tengo abiertos. Hablando en lenguas, pasamos el pueblito, estaban los otros allá tomándose en fotos y todo. Nos hicimos por ahí unas 3, 4 paradas, de ahí ese pueblito volver a bajar al pueblo que llama Isa. Y ahí estaba, nos bajamos y él se bajó con nosotros. Nos paramos y oramos por todas esas llanuras de Boyacá, de esos pueblos. Y él ahí, hermano, era una cosa espectacular. Ahí, volvimos, montamos y ahí iba él. Llegamos a donde era el culto ahí ya para organizar, para cerrar la campaña ahí en Niza.
Y estaba ya cuadrando todo y nos quedamos y él ahí. Hasta que le dijimos, Señor, vamos a ir a hacer el culto. Y ahí sí se bajó con nosotros también. Algo espectacular, hermano. Eso no es un sueño, es algo real. Pero eso lo llega uno a percibir cuando uno está despierto, consciente de lo que es la gloria de Dios, hermano. Y a mí me pueden decir lo que quiera, pero Él es real. Él es vida, Él es actividad, Él hace que lo muerto, lo que está inerte, tome vida. Para mí es triste y parece ilógico, pero hombre, la iglesia dormida no está muerta. Tiene espíritu de vida, sí, pero está dormido muchos. Estamos haciendo una vigilia. De esas vigilias donde a uno no le da ganas sino de que le den tamal o le den el chocolate ligero. Sí, un frío, hermano, pero un frío. En el mismo pueblito, yo era líder de zona y cuando éramos una vigilia, yo era misionero. Y entonces estábamos ahí y tal, y la gente fue como charlando con arruanas, porque eso es un frío, pero impresionante. Y entonces yo me puse ahí como con esa pereza, así como cuando uno está en las vigilias, así que hay que inventar qué se hace uno para que la gente no duerma. Sí. Y me da a mí por decirle al Señor, oiga, Señor, yo estoy muy aburrido aquí. Así, hablando con él, estoy aburrido aquí, esto no tiene problemas míos. Y me da por decirle, oiga, Señor, muéstrame cómo nos ve usted a nosotros. Pero así, sin ganas. Y entonces me arrodillé, así como a una partecita de ahí. Me arrodillé. Y me arrodillé, no hay poderes, no. Me arrodillé a pensar, oiga, Señor, muéstranos cómo nos ve a nosotros. Hermano, y estaba yo ahí así, pensando ahí en el chocolate, pensando en tal, si iban a dar un caldo, pero bueno, pero también diciéndole, Señor, muestra. Y estaba ahí cuando ¡pah! Me tomó el Espíritu Santo. Así, ¡guau! Hermano, lo digo y cualquiera dirá que este man tal. Eso lo viví yo. Y cuando me tomó en el Espíritu Santo, lógicamente yo comencé a hablar en lenguas ahí, consciente que está ahí, pero en el Espíritu me llevó a un desierto. Y en ese desierto, ahí, él y yo, conectados con es una experiencia única. Ahí en ese desierto había un lago de mero lodo. Mero lodo. Y barquitas. Y en el lodo, cantidad de cristianos con vestiduras blancas metidos en el lodo. Como cuando uno está bañando así relajado, tan relajados, ropas blancas, pero tal. Y muchos hermanos alrededor, muchos con vestiduras blancas alrededor del lago. Y los de aquí les tiraban, les chisgueteaba lodo y les manchaban los vestidos. Hermano, comienza una no sé, dígalo así, tristeza, dolor, una cosa. Y hablando de espíritu a espíritu decía, eso siento yo. Y me llevó al otro lado del lago. Y había unos hombres amarrados a unas estacas, pegándose en azafar. Y no podían. Y mientras apareció un ser celestial, hermano, con una espada. Y se viene y se dirige a los hombres que están amarrados a las estacas y con la espada cortan las cuerdas. Ellos se sueltan y van y se montan en las barquitas para sacar a los que estaban metidos allá y no se querían dejar sacar. Yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿qué es esto? Y me dijo, esa es mi iglesia. Les he dado vestiduras blancas, pero las han ensuciado. Y me decía, lo más triste es que están tranquilos. Y le dije, Señor, ¿y quiénes son los de las estacas? Y dijo, esos son ustedes, mis predicadores. Están atados. Yo después me puse a hablar con Dios y me dije, claro, unos terminaban desatándose, muchos en La Plata,
no corrige al hermanito porque de pronto esto y tal, y solamente mera apariencia y toda cuestión. Todo eso me lo trató Dios. Cuando volví ahí, estaba ahí. Había pasado más de una hora, y para mí eso fue un momentico. Y estaba rodeado. O sea, fue tan especial que esa presencia de Dios en mi vida contagió y todo el mundo estaba adorando a Dios. Sin música, sin nada. Se fue el frío. Eso me quedó en la mente. Y él me dijo, cuéntalo. Así me digan loco que ve, pero yo lo viví. Entonces eso me siguió trabajando, y en ese mismo año hubo un taller para los pastores y misioneros, y fue uno del consistorio de ancianos a dar las enseñanzas, martes, miércoles, jueves, viernes. Y el viernes tipo 3 de la tarde, ese viernes ya se terminó el programa. Entonces cuando se termina un programa, así como cuando a veces usted y yo terminamos el culto y ya quieren irse ya, que uno vamos a orar y ora pero no ora. ¿Usted le ha pasado eso? Cuando está cansado en el culto ya quiere que se acabe todo, y entonces ya eran las 3 y pico de la tarde, cansado entonces comenzamos, que vamos a orar. Estaba con mi esposa a un lado, y entonces íbamos a orar, y yo hice que oraba, pero la verdad no, y me da por levantar la mano tal. Cuando levanto las manos así, haciendo que oraba, otra vez me trasladé al mismo desierto, estando con mi esposa ahí. Cuando pasa eso, para ella verme quebrantado a mí o tal así, ella se asustó, porque ver este negro llorando o quebrantado así no es fácil, no es. Entonces miró, pero eso fue en cuestión cortico. Voy ahí, ¡juá! Y cuando me voy allá otra vez al desierto, estando aquí, pero en la presencia, en el espíritu allá, aparece el mismo ser celestial que cortó las cuerdas del predicador con la misma espada, y se me fue viniendo espíritu, y me entregó la espada. Cuando me entregó la espada, fue donde yo me quebranté, y todo el mundo se asustó, y llegó un pastor y dijo, eso sí, hermana Sandra, regáñelo para que se porte bien. Pero él no sabía lo que estaba pasando. Eso lo viví yo. Yo creo que tenemos que reflexionar. Y algunos dirán, dice, Nelson habla sarcásticamente, pero cada vez que yo digo algo, yo me acuerdo de esa espada. Y quizás usted no la toma como para usted, dice, esa me la está echando a mí, pero déjeme decirle que Dios, cada vez que toca y a usted le incomoda, es que Dios quiere que usted arregle su vida. Yo no la he soltado. No la he soltado. Yo quiero orar por alguien en esta hora, iglesia, porque está más cerca todavía. Si lo dijo allá hace más de 2000 años, ahora está más cerca. No sé en qué vive entretenido usted o en qué nos entretenemos, pero yo creo que necesitamos tener experiencias con Dios. Que usted, hermano, analice cómo vive. Los hijos, muchachos, hermano, llegar al punto donde no, que le nació un hijo varón y ya le dio por volverse mujer, o que nació una hija hembra y le dio por volverse hombre. Hermano, eso es artimañas del mismo diablo, y lo digo desde acá, porque un hombre lleno del Espíritu Santo, hermano, sea atraído de lo que sea, porque el enemigo quiere desviarle el ser a la persona. Pero el hombre que está consciente en Dios, que es lleno del Espíritu Santo, eso no lo deja manejar o no lo deja influenciar en su vida. Yo lo creo así. Pero estamos tan inconscientes. No, eso es normal. Normal. Qué bueno que usted hoy fuera sensible, porque puede ser que estamos tan anestesiados y tan dormidos que no somos sensibles. Pero dígale, Señor, quiero sensibilidad. Despierta, hermano.
despierta. Dígale: Señor, ahora puede ser que falten años para el Señor venir, otros 1000 o 2000 o 3000 años, pero la vida es ahora. Podemos cortar con esta palabra gloriosa, cortar toda ligadura de pecado, cortar toda artimaña del enemigo, todo vicio. Yo creo que todavía Dios restaura. No importa el drogadito, no importa donde haya caído, no importa la condición que sea, el Señor hace nuevas criaturas. Pero necesitamos una iglesia despierta. Aleluya. Aleluya.